Introducción al libro del profeta Nahum. Nahum dirigió una parte significativa de su profecía al pueblo de Nínive. Esas personas no eran las mismas que las que se habían arrepentido de sus pecados después de que Jonás predicara en Nínive más de un siglo antes. Las personas de Nínive en los tiempos de Nahum habían vuelto a la maldad y sus acciones les llevaron a su destrucción. El libro lleva el nombre de su autor, el profeta Nahum de El-Kosh. El nombre Nahum significa consuelo, y es una forma abreviada de Nehemías que significa consuelo de Jehová. El mensaje que Dios le dio a Nahum de que Nínive sería destruida trajo consuelo a Judá. Por su parte, los intentos de identificar la ubicación del Kosh no han tenido éxito. Las sugerencias incluyen a Al-Kosh, situada en el norte de Irak, de manera que Nahum habría sido descendiente de los exiliados llevados a Siria en el año 722 a.C. Otra sugerencia señala a Capernaum, que significa ciudad de Nahum. Y finalmente, algunos creen que se puede tratar de un lugar en el sur de Judá. Nahum profetizó en el siglo 7 a.C., muy probablemente en algún momento después del año 660 a.C. y antes de la caída de Nínive y la muerte de Asurbanipal, un rey asirio, que ocurrió alrededor del año 626 a.C. Pudo haber profetizado cerca del mismo tiempo que Sofonías y Jeremías. El libro de Nahum es una secuela y un contraste dramático con el libro de Jonás, quien profetizó más de un siglo antes. La misión de Jonás a Nínive probablemente tuvo lugar en algún momento de la primera mitad del siglo 8 a.C., aproximadamente en el año 700. Y para disgusto de Jonás, los ninivitas escucharon su mensaje, se arrepintieron y se salvaron del juicio de Dios. Sin embargo, este arrepentimiento no duró más allá del año 745 a.C., cuando Nínive se convirtió en la principal potencia militar del cercano Oriente. Unos 20 años después, los asirios conquistaron el reino del norte de Israel. Y finalmente, Nínive fue destruida en el año 612 a.C., marcando el fin de este imperio asirio. Nahum dijo que Nínive terminaría con una inundación impetuosa, y sucedió cuando el río Tigris se desbordó y destruyó suficientes muros para dejar pasar a los babilonios. Nahum también predijo que la ciudad quedaría oculta. Y después de su destrucción en el año 612 a.C., el sitio no fue redescubierto hasta el año 1842 después de Cristo. Con este libro de Nahum, de nueva cuenta la palabra de Dios nos muestra que el Señor es lento para la ira y paciente, celoso de su propia honra y de su pueblo. Él controla la naturaleza, las naciones y la historia. Es justo, bueno, misericordioso, amoroso y fiel. Él libera y protege a quienes en Él confían.